Bienvenidos a Modo. Hoy estamos Modo Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un conocido de la familia, de los grupos de amigos. Él es Cristian Paul. Quiero que lo conozcan, que se presente, y hoy queremos tratar el tema de calentamiento global. Bueno, muchas gracias Alejo por la invitación. Es un honor aquí estar en Modo. Bueno, mi nombre es Cristian Paul Vallejo, yo soy ingeniero ambiental de profesión. Tengo una empresa de desarrollo sostenible que se llama Amoicos, que significa amor por la casa. Y bueno, trabajamos todo el tema de desarrollo sostenible y educación ambiental como tal. Entonces es un gusto estar con ustedes acá hoy. Espero que aprendamos juntos y que esto pues tenga un impacto interesante para que cada quien tome la información que le corresponde y pueda, digamos, contribuir de una buena forma al planeta Tierra. Bueno, me gustaría iniciar preguntándote, o que les contara a las personas que escuchan el podcast sobre qué profesión tenés, por qué el tema de calentamiento global te toca y finalmente qué haces con tu empresa, porque está muy relacionado pues todo. Bueno, yo soy ingeniero ambiental de la Universidad Católica de Oriente desde el 2019 y bueno, hace más o menos el mismo tiempo, desde el 2019 tenemos la empresa y Amoicos surgió como una empresa que nos permita hacer y digamos contribuir a combatir el cambio climático, porque vemos que mucha gente sí se manifiesta y dice y habla sobre el cambio climático, pero muy pocos están realmente haciendo, y entonces muchas personas pedían como herramientas para trabajar en pro del cambio climático y el calentamiento global como tal. Entonces nosotros surgimos como esa forma de darle oportunidades a las personas y herramientas para que puedan contribuir y aportar su granito de arena desde sus casas, desde sus actividades pues digamos cotidianas. Entonces Amoicos surgió como ese proyecto que les da herramientas a esas personas, pero también va en esa proyección de desarrollo sostenible que permita, digamos, a la región realmente darle esa visión, porque vemos que la brecha entre desarrollo y desarrollo sostenible es muy amplia y tenemos que ir, digamos, disminuyendo esa brecha para poder realmente llegar a un desarrollo sostenible, o digamos un concepto que nos parece más interesante es como tener culturas permanentes, y por eso también trabajamos dentro de nuestros quehaceres y nuestras actividades la permacultura, que hace alusión como a culturas permanentes, y digamos que es un concepto un poco más amigable y factible de dar en estas civilizaciones actuales. Paul, y bueno, yo creo que sería bueno que nos contaras un poquito más sobre qué es la permacultura y qué se está haciendo acá, y vos cómo lo proyectas a un tiempo considerable, y desde la empresa cómo lo ven hacia futuro o qué van a hacer. Ok, bueno, como les digo, la permacultura se alusiona a culturas permanentes, es decir, como una comunidad o cierta cultura puede establecerse y ser sostenible o permanecer durante el tiempo, y que sus prácticas sean lo menos impactantes en los ecosistemas y digamos como tal en el ambiente. Entonces, digamos que dentro de la permacultura tocamos diferentes temas y se engloban como en 4 temas genéricos, ¿cierto? Entre ellos la construcción sostenible. Entonces, como hablamos de conceptos bioclimáticos, de materiales de construcción, de la cercanía incluso que tienen esos materiales para el transporte y como tal el almacenamiento de esos materiales e insumos, y esos tratamientos que se deben generar o deben tener los materiales para poder llegar a ser utilizados. Entonces la construcción sostenible abarca como diferentes esferas que van en esa proyección de que los materiales sean menos impactantes y podamos, digamos, permanecer utilizándolos mucho más tiempo, porque son, digamos, renovables y se pueden regenerar mucho más fácil. También hablamos de energías renovables, y esas energías renovables entonces hacemos alusión como a la energía eólica, a la energía solar, que pues digamos en nuestra región tenemos un potencial muy grande con esto, y es, aprovechando que estamos en el trópico,
aprovechar esa incidencia de la luz y generar energía a partir de la luz solar. También hablamos de conceptos como la agricultura regenerativa. Digamos que la agricultura regenerativa es un proceso muy bonito porque incentiva que el agro se siga trabajando de buena forma, mejorando sus prácticas, aportándole mejores tecnológicas, pero también prácticas muy tradicionales que vienen olvidándose por lo que es el inmediatismo y por lo que es la globalización como tal. Entonces, la agricultura regenerativa también habla de algunos conceptos como las plantas alelopáticas, y es como puede una planta, digamos, repeler las plagas de otra, y entonces a la vez de que se utilizan diferentes plantas que pueden servir tanto pues como comestibles, como aromáticas, como ornamentales, pueden contribuir también a un beneficio para el cultivo como tal, ¿cierto? Uh-huh. Y evitar entonces de esa manera el uso de pesticidas, insecticidas que van a deteriorar el agua, el suelo y el aire como tal, que es finalmente lo que vamos a hablar acá, y es cómo se está deteriorando todos esos sistemas y que están entonces causando un calentamiento global y un deterioro pues como de la capa atmosférica, y esto se ve reflejado en una alza de las temperaturas en el planeta Tierra. Muy interesante. Bueno, qué pena, Alejo. Y ahí se me olvidó otro tema interesante que es muy transversal realmente a todo, y es pues el concepto social, y es cómo se trabajan esas comunidades, cómo pueden aportarse entre sí para, a partir de los conocimientos específicos que cada uno ha desarrollado, poder contribuir uno a otro, ¿sí? Entonces, uh-huh, este concepto se llaman mingas constructivas, y es como las mingas constructivas pueden permitir que una finca, por ejemplo, vaya y le transmita los conocimientos a otra finca y puedan hacer intercambio de conocimientos y de productos y de servicios, como volviendo al trueque, ¿cierto? Okay. Un concepto bien interesante que ayuda también al tejido social y que ayuda a que seamos un poco más, digamos, cooperativos como sociedad, y que, digamos, esa energía del amor, que es la que mueve este planeta Tierra, pueda, digamos, propagarse, y de acuerdo como a comunidades que están hermanadas en pro del planeta Tierra, que finalmente es nuestra casa común. Muy chévere. No sé si quisieras dar un ejemplo de cómo se puede dar esa culturización, o de qué se hace en un par de comunidades, o llegamos al punto del calentamiento global de una vez y empezamos a definirlo. Igual, digamos que el calentamiento global es algo que nos une a todos, ¿cierto? Uh-huh. Y es algo que nos compete realmente a todos, no es al mega magnate que tiene sus minas de extracción, bueno, y sus hidrocarburos. No solamente es a él, sino también a los ciudadanos de a pie. Y uh-huh, digamos que en ese sentido es muy importante que las comunidades se compartan y se retroalimenten esos conocimientos, para que no se vuelvan vulnerables y, digamos, puedan mantener esos conocimientos a flor de piel, para que puedan también contribuir al cambio climático. Entonces, ¿cómo funcionan las mingas constructivas? Es la finca de Alejo, que es experta en extracción, por ejemplo, de plantas aromáticas. Okay. Va a la finca de Christian Paul, que es experta en sustratos orgánicos, y entonces yo le enseño, como Christian Paul en mi finca, a generar sustratos para su cultivo, y Alejo me enseña a mí a hacer extracciones de las diferentes plantas, para incluso, por ejemplo, yo hacer preventivos para mi cultivo. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de que Alejo sepa hacer ajiajo en su finca, y yo sepa hacer bocachi en la mía. Ajiajo es un preventivo que se hace a partir de el ají del ajo y sirve para prevenir incluso pues como las plagas en los cultivos. Y el bokashi es una metodología japonesa que genera un tipo de fermentación dentro de un sistema como tal, digamos un sustrato, y que es apto para cualquier tipo de cultivo, y que puede servir incluso, por ejemplo, para el cultivo tuyo de aromáticas en ese uh-huh, caso. Entonces, como el producto que yo saco de bokashi te lo puedo intercambiar a ti por el producto que tú sacas de ajiajo para mí, y ahí nos estamos complementando y estamos generando agricultura regenerativa a partir de los diferentes conocimientos que tienen las diferentes fincas.
Y también es pues, o sea, viéndolo y entendiéndolo yo como me lo explicas, se podría pensar también en alianzas, por ejemplo, comerciales. O sea, yo, por ejemplo, el tema de la distribución, cómo podemos unirnos para que esa distribución salga más barata, pues el tema de la logística, toda la comercialización, el transporte en general podría ser muy factible y se van creando como comunidades que van saliendo juntas hacia el crecimiento. Exactamente, sí. Y digamos que así en cualquier otro ámbito, digamos como que puede que mi finca se dedique solamente al agro, pero la tuya, por ejemplo, dedique a la elaboración de energías renovables, por ejemplo, o por ejemplo en las paneles solares, instalación de paneles solares. Entonces también ahí se generan diferentes comunidades que se están ofreciendo diferentes servicios y productos y que están intercambiando entre ellas. Es como volver un poco a lo primitivo también del trueque, pero desde un concepto mucho más moderno, por decirlo así. Sí. Es un tema bien interesante. Bueno, eso es como por darle preámbulo a todo lo que vamos a hablar acá y engrosado pues como en el tema del calentamiento global, el cambio climático y cómo combatirlo desde esas diferentes esferas de acuerdo como la permacultura. Pero ¿qué es el cambio climático en sí? Igual, qué pena por interrumpirte, igual pues el tema de lo que hablamos ahorita de las permaculturas se puede tratar en otro podcast porque es un tema súper largo también. Claro, porque aquí el tema de calentamiento global es para conversarlo un rato largo porque tiene muchas vertientes, hay muchas alternativas y podemos hacer diferentes podcasts enfocados pues como al calentamiento global, abordando diferentes esferas, pero digamos que entonces partiendo como de una visión más general, digamos este va a ser como desde qué es el calentamiento global. Y el calentamiento global siempre uso como una historia muy, digamos, muy fácil de entender. Y es como nosotros, por ejemplo, en las noches nos curamos del frío, ¿cierto? Tú, por ejemplo, Alejo, cuando tienes frío en tu cama, ¿qué haces? Una cobijita. Una cobija, exactamente. Y la cobija no es que tenga calor, no es que aporte calor, es que está evitando la pérdida de calor, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo, digamos, se comporta muy similar al cuerpo, digamos, como es el planeta Tierra, y emana, digamos, una energía, y esa energía se convierte en calor. Digamos que en el caso del ejemplo que estamos planteando, lo que evita que el calor se pierda es la cobija, ¿cierto? Entonces, tu cuerpo irradia calor y la cobija lo que está haciendo es haciendo que ese calor oscile, digamos, rebotando esa energía y permitiendo que el calor se conserve dentro de la cobija y el cuerpo, ¿cierto? Lo mismo pasa entonces con la capa de ozono y con los, digamos, combustibles o con las emisiones que le generamos al poner una cosa que está dentro del manto de la Tierra, digamos, dentro de la parte más interna de la Tierra, extrayéndolas y poniéndola en función nuestra, ¿cierto? Como es el caso del dióxido de carbono, como es el caso del metano, como es el caso del amonio, el óxido de nitroso y diferentes gases de efecto invernadero que se generan dentro de los procesos de nuestras empresas que se generan, ¿cierto? Entonces, esos gases van subiendo, ascendiendo a la capa más externa de nuestras capas, ¿cierto? Y se va quedando retenida en la alta atmósfera, ¿cierto? Entonces hace como que el efecto de la cobija cuando nosotros nos acobijamos en las noches. Entonces entran los rayos porque además de eso se abren dentro de unos espacios, se hacen unos boquetes porque digamos que la composición del agua, por ejemplo, es H2O, ¿cierto? Y hay una capa de ozono, que la composición, ya estamos hablando aquí de química, la composición de esa capa de ozono es O3, y al combinarse con otras sustancias químicas van perdiendo, digamos, el O3 pierde, digamos, un átomo de oxígeno, entonces se convierte en H2O, por ejemplo, O, ¿cierto? Un S libre se puede convertir en vapor de agua, por ejemplo. Entonces eso hace que esa capa vaya teniendo otra composición diferente y entonces permitiendo que los rayos del sol entren más directamente en la atmósfera y por un proceso que se llama albedo, que el albedo es la capacidad de reflectar de los diferentes objetos. Entonces ese reflejo
vuelve a que los rayos suban, pivoteen, digamos, hacen que oscilen, y al tener una capa más baja, digamos, de otros gases, que es más densa, que hacen la capa de como la cobija, como el ejemplo que planteábamos, entonces evitan que esos rayos se salgan a la atmósfera. Entonces se quedan oscilando dentro de la Tierra y haciendo entonces que se genere un calor mucho mayor. Entonces eso es lo que llamamos calentamiento global, ¿sí? Y cómo surgen, digamos, esos gases de acuerdo a los procesos que hagamos. Entonces los residuos sólidos emitirán un tipo de gas, las chimeneas, los automóviles, el transporte en general, digamos la energía, van a generar un tipo de excedente que va a ser reflejado en la atmósfera y que va a generar una composición diferente dentro de nuestro sistema, pues como tal, como lo conocemos. Uh-huh. Igual pues digamos que ese calentamiento es natural, o sea, esa capa de ozono nos genera un calentamiento natural que hace que las condiciones del planeta sean habitables por nosotros, pero lo que estamos haciendo es como excediéndonos. Un desequilibrio, exactamente, o sea, digamos, hay un calentamiento y hay un albedo, una capacidad de refractar de las cosas, hay una retención en la Tierra que es normal y que se va dando pues, de acuerdo a una liberación, digamos, continua, digamos, como todo en nuestro sistema funciona como un ciclo. Entonces tenemos el ciclo del agua, tenemos el ciclo del suelo, tenemos ciclos atmosféricos, ¿cierto? Uh-huh. Y esos ciclos se ven alterados por las diferentes composiciones a las que se llega atmosféricamente. Entonces, ese manto que se está generando por las diferentes actividades del ser humano es la que está generando una capa más gruesa que evita que se pierda más calor de la Tierra hacia la atmósfera y que se quede más retenido, incrementándose sistemáticamente, ¿cierto? Vemos que el calentamiento global se empezó a medir desde la era preindustrial, ¿cierto? Okay. Donde empezaron a tomarse mediciones de los diferentes contaminantes que se estaban generando en las diferentes industrias, y entonces se hace una comparación desde 1990 a los tiempos modernos, cómo está variando esa composición en la atmósfera, ¿sí? Desde 1990. Desde 1990. Entonces es en base, o con base mejor, uh-huh, en 1990, cómo estaban esas mediciones en ese año y cómo se han seguido incrementando exponencialmente a la fecha. Y si esos incrementos se siguen incrementando exponencialmente, cómo se va a ver reflejado en el crecimiento de la temperatura, ¿cierto? Uh-huh. Entonces los científicos plantean un crecimiento de 0.5, de 1, de 1.5 hasta 2 grados centígrados hasta el 2040, 2050 más o menos, y cómo va a afectar eso los diferentes ecosistemas que tenemos dentro de nuestro planeta Tierra como tal. Y eso podría ser la siguiente pregunta a responder. ¿Cuáles serían los impactos de ese calentamiento global exagerado, ¿cierto?, que estamos teniendo? Y podríamos hablarlo desde la región, o sea, a nivel mundial, y desde la región de nosotros, pues hablando desde Colombia y desde el oriente antioqueño que estamos reunidos acá, y es como tu área de especialidad, por así decirlo. Ok, Alejo, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Realmente el cambio climático lo que hace es un desorden en digamos, los efectos, o un desorden en el clima como tal, ¿cierto? Cómo se sienten esos efectos del clima en nuestras regiones, ¿sí? Entonces, no es que vayan a hacer demasiada sequía o demasiada humedad o demasiada lluvia, uh-huh, es que se van a dar las dos, se van a dar en extremos exagerados, ¿cierto? Entonces, van a ver, por ejemplo, ahí vamos a mezclar un poco lo global con lo particular, pues digamos como con la región Colombia como tal. Hablando de Colombia, somos un país bimodal. Bimodal es que tenemos dos tipos de clima al año, ¿cierto? Okay. Entonces tenemos fuertes lluvias y tenemos días soleados, ¿cierto? Entonces eso se da 2 veces al año y 2 veces al año, ¿cierto? Esos picos de lluvias van a verse prolongados
y después van a haber sequías extremas, ¿cierto? Entonces es como lo que se prevé en primera instancia, esas diferentes circunstancias que se van a dar en los eventos climáticos, ¿cierto? Entonces eso ya empieza a tener complicaciones hidrológicas, meteorológicas, y que van empezando a tener ya afectaciones en los ecosistemas y en las actividades de que hacen en esos ecosistemas. Entonces van a verse, por ejemplo, como el mar, por ejemplo, va a aumentar su nivel. ¿Por qué va a aumentar su nivel? Porque los polos van a empezar a derretirse, ya se están empezando a derretir, y ese derretimiento va a hacer que lo que antes era hielo se va a volver agua, ¿cierto? Sí. Entonces va a cambiar de estado el agua y va a empezar a incrementar los niveles. Entonces las zonas costeras son las que primero se van a ver afectadas. Digamos, en primera instancia, los países se han desarrollado en sus fronteras con el mar, ¿cierto? Porque es la que le brinda los recursos. Digamos que Colombia tiene una diferencia a nivel mundial, y es que se ha desarrollado más en la zona interna, ¿cierto? Departamentos como Cundinamarca, Antioquia, están en el interior y son los que tienen la mayor capacidad adquisitiva en el país. Entonces digamos que desde ese punto de vista puede estar un poco mejor preparado Colombia para un evento climático como es el aumento del nivel del mar. Pueden migrar, digamos, a las ciudades hacia el interior, porque lo permite nuestra hidrología y nuestra topografía, ¿cierto? Que nos surten dos grandes ríos como es el Cauca y el Magdalena, y que permite que se puedan abastecer las comunidades que están ahí, ¿cierto? Pero en países como Australia, por ejemplo, que el centro de Australia es inhóspito, pero las periferias son las que están habitadas, van a sufrir más, ¿cierto? Porque ese es el primer impacto como más general. Ya después hablamos entonces, por ejemplo, de la acidificación del mar y de la elevación de la temperatura, cómo va a afectar entonces esa composición de las reservas coralinas. Digamos que casi que el 30% del CO2 lo captan las reservas coralinas que tenemos en el mundo entero. ¿Y qué importancia tendrían esas reservas coralinas? Digamos, al no tener digamos, ellas van a empezar a cambiar porque el pH del agua del mar va a cambiar. Sí. Entonces, al blanquearse los corales, al evitar esa captación de CO2, va a ser liberada de nuevo al planeta Tierra. Eso va a incrementar la composición de CO2 en la atmósfera, y por ende entonces va a ser una capa mucho mayor más espesa, que va a evitar que los rayos que se reflecten puedan salir del planeta Tierra. Entonces se queden oscilando mucho más y por ende entonces aumentándose más la temperatura. Bueno, ya hablando pues como del contexto regional, digamos que hablando un poco pues como del oriente antioqueño, hay un tema muy importante, para mí es fundamental, el tema de los páramos. Nosotros en Colombia tenemos el 55% de los páramos, y eso implica que esos ecosistemas son ecosistemas a conservar y que son muy frágiles, ¿cierto? Entonces, al aumentar la temperatura, claramente los rangos sobre, digamos, los metros sobre el nivel del mar y las temperaturas que se están dando van a irse aumentando hacia arriba. Entonces, digamos que en Colombia los páramos surgen de los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí para adelante, más o menos hasta 3.100, 3.200 metros, hay una franja que es de páramo. Esa es la franja de páramo. Y si la temperatura aumenta, eso implica que cada vez más arriba se van a dar los páramos, ¿cierto? Entonces va a haber todos los glaciares que tenemos se están perdiendo, y eso es el factor más importante. Esos glaciares están desapareciendo. Para el 2050 se espera que el páramo, el nevado del Santa Isabel, por ejemplo, desaparezca, porque se pierde casi que un metro de capa de nevado por año. Entonces se está, digamos, subiendo, incrementando, y se espera que en 30 años el páramo de Santa Isabel el nevado de Santa Isabel ya no tenga nieve, por ejemplo. Eso implica también, por ejemplo, un crecimiento en los ríos y todas las comunidades río abajo. Entonces implica que río abajo van a tener acontecimientos que pueden generar, por ejemplo, desbordamientos, deslizamientos que afecten las poblaciones que están aledañas a esos ríos. Pero el factor más importante es que, por ejemplo, en Sonsón, digamos, un municipio del oriente antioqueño que tiene páramo,
pero que sus páramos son una puntica. Digamos que la montaña es esto, y en la zona de páramo está la vertiente más, la franjita más arribita, y eso implica que si es una puntica, por ejemplo, en Sonsón encontramos una planta que es endémica de Sonsón. Endémica es que solamente está en ese punto, o sea, que solamente está en ese ecosistema, y se llama la Speletia sonsonensis, que es una especie de frailejón que se encuentra en Sonsón, y que si ese piquito, porque es que el páramo de Sonsón no llega a los 3.000 metros, entonces estamos hablando de 100 metros de franja, ¿cierto? Que en cualquier momento va a subir la temperatura y se va a perder ese punto, ese pico. Entonces vamos a hablar de que ya se van a perder especies importantes y que solamente se encuentran en puntos específicos, ¿cierto? El frailejón es una planta muy, muy importante dentro de los ecosistemas de páramo, porque es la que, digamos, está más adaptada y con una resiliencia mayor para ese tipo de ecosistemas. Entonces se van a ir perdiendo flora y fauna dentro de ese escalamiento, ese aumento de la temperatura, que va a tener pues implicaciones dentro de nuestros ecosistemas. ¿Qué otros impactos va a tener? Digamos, como les digo, la parte costera va a ser la que más va a sufrir, y dentro de ello la erosión, por ejemplo. Entonces, dentro de toda la parte costera encontramos ecosistemas muy interesantes, como son los manglares, como son los estuarios, como son las marismas, que son una interacción entre el agua dulce y el agua salada, o los diferentes cuerpos de agua que llegan pues como en esas zonas de costeras, que van a sufrir erosiones y que van a, digamos, cambiar su flujo natural y esa dinámica que se da en esos ecosistemas. Entonces, digamos, ecosistemas como los manglares, que son mega diversos, que hay un montón de nutrientes y que hay un montón de especies ahí de las cuales se aprovechan las comunidades que se asientan allí, van a dejar de estar y van a dejar de generar esos alimentos que benefician a esas comunidades, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces también de una soberanía alimenticia que va a estar un poco retrocediendo, porque ya no van a saber, por ejemplo, si los cultivos van a permanecer o van a poder dar como han dado cotidianamente. No se van a poder utilizar los mismos recursos en cuanto a la flora y fauna que se tienen en esos espacios y de los cuales pues se alimentan las diferentes comunidades. Estás como quedado, hombre. Y está como ya de estar seco de tanto hablar. Eso está muy bueno. Pero ahí hay un tema que, por ejemplo, se une mucho con el podcast que hablamos, el primer podcast que sacamos, el primer episodio de podcast que sacamos sobre urbanismo, porque, por ejemplo, esos planes de ordenamiento territorial que se hablan ahí, se tienen que también empezar a pensar hacia esos cambios climáticos que se van a dar, porque como se han dado migraciones, pues esto, lo que he entendido hasta el momento sobre el tema de la migración es que todos estos cambios que se están generando y se van a seguir generando hacia un tiempo van a hacer que muchas personas migren, y esa migración va a ser no solamente en temas de personas, sino como cómo les doy sustento alimenticio, de cómo yo me preparo una ciudad para que tenga sus servicios para ofrecer. Entonces se vienen pues un montón de temas muy, muy tesos de pensar. Sí, porque ya desde ahí entonces empiezan a planearse el desarrollo de las regiones, ¿cierto? Históricamente las comunidades se han asentado donde están los recursos, y digamos el recurso primario pues que es el agua. Entonces, al ver esa variación hidrológica, hidráulica dentro de esos servicios que nos brindan esos ecosistemas, entonces van a haber unos cambios en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de manejo de cuencas hidrográficas, ¿cierto? Y ahí entra a jugar, por ejemplo, en nuestra región. Vuelvo a volvernos pues como a la parte de Colombia, el oriente antioqueño, y es como empezar a regular dentro de todos esos planes, esos PONCA, esos POT, cómo empezar a regular también entonces los humedales y esos ecosistemas estratégicos que están dentro de nuestras zonas, ¿cierto? Partiendo no solamente desde el valle donde estamos todos asentados, sino aguas arriba y aguas abajo, ¿cierto? Entonces aguas arriba pues van a estar los páramos,
aguas arriba van a estar entonces los humedales, y también aguas abajo pues se van a encontrar los humedales, y ya en la parte donde se llega al mar, entonces vamos a encontrar los manglares, vamos a encontrar los estuarios y todo lo que te acabo de mencionar. Entonces, cómo empezar a introducirlos dentro de esos planes para que puedan tenerse, digamos, toda esa cuenca, ese trazado desde su nacimiento hasta su fin, ¿cierto? Sí. Y previniendo claramente cómo se van a comportar de acuerdo a los periodos de retorno que puedan llegar. Digamos, ahí ya hablamos de un contexto mucho más climático, y cómo hago alusión a periodos de retorno, es las lluvias que vienen, cómo están repitiéndose periódicamente, y cómo se van a venir entonces eventos que no se veían reflejados hace 1000 años. Entonces, no sé. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una glaciación, o por ejemplo, una sequía que no se tenía registro en Río Negro de que no lloviera por 7 días, y se va a dar que no llueva por 7 días. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta esos periodos de retorno y esos eventos climáticos que se han generado, y cómo vamos a prever que se van a modificar por el alza de la temperatura? Eso es lo que los científicos están centrados en este momento. Es decir, hay países megacapitalistas, ¿cierto?, que no quieren hacerse responsables de sus actos y de sus sistemas extractivos, ¿cierto? Sí. Que se basan en modelos capitalistas de consumo, y mientras más consumo más genero, mientras más consumo más genero, y ese es mi crecimiento y no tiene fin porque yo sigo creciendo exponencialmente. Eso no hay sistema que lo soporte. Uh-huh. Por lo que te decía al principio de esta conversación, estamos en un sistema cíclico, ¿cierto? Sí. Que implica circularidad, no exponencial, ni una curva que no tenga una regeneración, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso es algo real, y si no lo entendemos a tiempo, no vamos a poder evitar que esa temperatura decrezca, sino que antes cada vez se crezca más y se vuelva digamos, como una bola de nieve que cada vez crece más y no se puede controlar. Entonces, los científicos plantean que ahorita podemos estar en un rango donde al 2040, 2050 controlemos la temperatura y la regulemos a que crezca solamente hasta 1.5 grados centígrados, y que empecemos a disminuirla a partir de ahí con nuestras mejoras y nuestras buenas prácticas. Pues se me hacen muchas preguntas. Bueno, como comentarios para dar, es por ejemplo también muy triste pensar esos planes de ordenamiento territorial enfocados hacia lo que está mal, porque o sea, yo me puedo preparar hacia que migren porque sé hacia dónde vas y seguimos igual. Y ahí podríamos llevar 2 temas de conversación muy importantes, que sería cuáles son esos sectores que están generando más, y después de eso podríamos abordar qué hacer desde la parte personal y hacia, digamos, el megacapitalismo que se está dando, que no solamente, o sea, solamente piensan en generar recursos y crecimiento económico, pero no están pensando en el calentamiento global y lo que están generando con esa forma de consumo que tenemos ahora. Entonces, no sé si podríamos abordar qué es lo que más impacta en el calentamiento global. Ok, yo primero pienso que hay que tener un modelo diferente en nuestra cabeza para poder cambiar este cuento. Digamos que es algo que nos compete a todos. Digamos, obviamente hay sectores que contribuyen más al calentamiento global que otros, pero esto es de todos. Uh-huh. Esto es de cómo cambiamos nuestros hábitos y nuestra mentalidad principalmente. Actualmente todo el mundo quiere tener un carro, una casa, una vida perfecta, donde tenga un montón de comodidades desde la parte material, y no se hace responsabilidad de esos actos. Uh-huh. Entonces, lo primero es, como te decía al principio, cambiar esos modelos de desarrollo económico para que puedan ser más perdurables en el tiempo. Pero eso no va a cambiar hasta que nosotros no nos volquemos a la parte más espiritual y trascendental del ser humano, porque si se queda en lo banal, en lo espiritual, espiritual no, si se queda en lo banal, en lo material, no va a estar interesado realmente
en un cambio y en realmente pues cambiar las conductas del ser humano que tiene actualmente. Primero tenemos que encontrar una parte espiritual. Digamos, desde donde yo me gradué de mi universidad, vengo con una frase que me enseñaron allá, donde decía: a la verdad por la fe y la ciencia. A la verdad por la fe y la ciencia. A mí me parece un poco castrante, por decirlo así, porque me parece más interesante cuando se aborda la espiritualidad, ¿cierto? Uh-huh. Porque te habla de que tienes un libre albedrío y de que tú puedes explorarte tu ser como tú quieras. Pero entonces voy a lo esencial de la frase, y es a la espiritualidad por la fe y la ciencia, a la verdad por la espiritualidad y la ciencia. Y entonces... Por la fe y la ciencia. O sea, pero cambiándosela a la espiritualidad. Sí. Entonces, ¿cómo poder nosotros como civilización encontrar esas verdades, digamos, como lo que estamos haciendo ahorita, hablando del calentamiento global, desde lo científico, pero también desde lo espiritual? Sí. Porque nos estamos volviendo cada vez mucho más específicos y técnicos en temas puntuales, y somos muy tesos en una línea específica, pero estamos dejando por un lado la espiritualidad. Y finalmente estamos hablando de flora y fauna, de nuestro planeta Tierra. Y para que a ti te duela realmente esa flora y fauna, tienes que sentirte parte de este planeta Tierra. ¿Y cómo te sientes parte de este planeta Tierra? Pues desde una parte espiritual, o sea, desde sentirte reconocido en la flor, reconocido en el perrito. Entonces, si volcamos otra vez esa vista en esa parte que nos da el regocijo real, como es la espiritualidad, sin dejar de un lado la ciencia, y como en su principio Galileo Galilei lo planteó, que a la verdad también por la espiritualidad y la ciencia, finalmente él dijo: vea, no estamos solos en este planeta Tierra, pero podemos seguir investigando más si vemos desde la parte científica y nos aportamos también desde la espiritualidad para encontrar esas verdades. Uh-huh. Pero entonces de una llegó la religión católica y el cristianismo, pues, y empezó a decir: no, ni por el riesgo, esto es espiritualidad o fe, y eso pasa, téngale fe que ese cultivo va a dar. No, ahorita nosotros tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que va a pasar, por qué no está dando ese cultivo, pero también teniendo esa conexión real cuando siembras la planta. Y si tú le entregas ese amor a la planta, vas a ver que la planta crece mucho más robusta y mucho más resiliente. Entonces, digamos que en primera instancia esa primera línea de combate contra el calentamiento global va en esencia, en tu volver a tu origen, en redescubrirte como ser humano, y encontrar que eres y estás compuesto por las mismas cosas que está compuesta una planta y que está compuesto un animal, obviamente con sus diferencias y con la capacidad de racionamiento que tenemos nosotros, que nos da una responsabilidad mucho mayor y que no la estamos asumiendo. Yo también, qué pena por interrumpirte, pensaba en estos días que he estado consumiendo muchos podcasts. Hay uno que me gusta mucho, que es el de Roberto Martínez y Diego Rosario, no sé si lo has escuchado, y Diego planteaba mucho un tema, y es que nosotros como civilización a veces pensamos que ya llegamos al fin económico, o sea, como modelo económico, pensándolo en la forma de vida que nosotros, que se ve mucho por lo económico, creemos que ya llegamos. Y entonces están esos dos modelos que nos han llevado como los últimos 200 años en capitalismo o comunismo, pero nos estamos ensegueciendo solamente en esos dos modelos, que yo desde una perspectiva personal pienso que no están funcionando por ejemplo estos temas: el calentamiento global, el sufrimiento de las personas o de las especies en un conjunto, que no se piensa más allá de eso, y solamente en muchos, por ejemplo en los temas políticos, se ve que solamente es un lado o el otro, y no tenemos como la capacidad de pensarnos algo que sea diferente a esos dos modelos económicos que pueden ya estar obsoletos y no nos estamos dando el trabajo de pensarlos. Es como si, por ejemplo, en el feudalismo nosotros dijéramos: no, este fue el fin, y nos quedamos con ese modelo. Podría también pensarse desde la espiritualidad que decís, combinado con la ciencia, buscando un bien común con otros modelos que nos brinden mucha más seguridad en muchos temas, en alimentación, en seguridad, por así decirlo, común, en transporte, en modo de vivienda en general, porque nosotros estamos acá como en nuestra casa y no la estamos protegiendo. Sí, esa es una invitación muy interesante, Alejo, que podemos hacer, pues, y es a pensarnos que
qué modelos vienen, ¿cierto? No solamente desde los modelos económicos, también los modelos educativos están obsoletos hace rato y nadie se ha tenido la oportunidad como de repensarlo, o no se han generado las suficientes políticas públicas que generen esos cambios dentro de esos modelos, porque definitivamente ya no estamos enmarcados o en uno o en el otro. Digamos que yo hace rato promuevo que nosotros ya no tenemos por qué enfrascarnos en una ideología o en una convicción política. No, nosotros ya no somos ni siquiera, vos te pones a veces, Alejo, y vos ya no es como que vos defendas o el catolicismo, o hay alguien que defienda a morir el cristianismo. Ya por lo menos no llegamos a ese fanatismo, ¿cierto? Que es el que nos hace, digamos, no vernos reconocidos en el otro, ¿cierto? Nosotros tenemos que partir desde lo esencial para volver a modelos que nos den soporte a los tiempos modernos, porque ya hemos visto que ya no nos sentimos ni comunistas ni capitalistas, pero la vieja escuela política sí todavía sigue defendiendo eso, pero ya ningún joven se siente como identificado con ninguna de las dos. Entonces el momento en este tiempo, digamos que los tiempos de crisis hacen superhumanos, y nosotros venimos de un tiempo muy bueno, ¿cierto? Pero basado y sustentado en cosas efímeras y que no tienen fundamento. Ahora estamos entrando en una era donde estamos viendo todo más mediático, peleas y conflictos armados, y donde, por ejemplo, escritores como Yuval Harari, que es un gran escritor que también contempla toda esa visión desde la historia y cómo ha evolucionado desde que nosotros éramos recolectores, cazadores, hasta estos tiempos modernos, encontrando un montón de acontecimientos que nos van a suceder como habitantes de este planeta Tierra, y que van a generar un impacto y un cambio en lo que conocemos como humanidad, ¿cierto? En este tiempo estamos viviendo los mejores tiempos de la humanidad, si nadie lo crea. Es donde tenemos menos violencia, donde tenemos mayor estabilidad económica, donde tenemos menos pobreza, donde tenemos incluso... se me fue lo que iba a decir, más recursos, y todo está mucho más a la mano y más facilidades, ¿cierto? Sí. Pero eso ha creado entonces seres humanos ineptos que no se hagan responsables de sus actos. Venimos aproximándonos hacia una crisis que cada vez la vemos como más cercana, y que entonces va a generar seres humanos más resilientes, que se preparen mucho mejor para lo que venga, ¿cierto? Y que vayan a mejorar las condiciones de vida como las vemos o como están sucediendo actualmente. Pero entonces, digamos que Yuval Harari en ese escrito hablaba... Ese fue, qué pena por interrumpirte, que yo creo que eso fue hablar de esos libros de Harari fue lo primero que nos unió en estos temas de conversación, que fue una de las formas. Pues ya Paul ha sido muy amigo de muchos amigos míos, y pues me parecía como como traerlo a relevancia, me daba como mucha simpatía, porque se ha vuelto como un tema de conversación que hemos tenido siempre. Exacto, ¿por qué? Porque es un historiador, porque habla de lo que nos pasa como civilización, y digamos que en esos libros hablamos de Animales a Dioses, 21 lecciones para el siglo XXI, por ejemplo, que habla, por ejemplo, de cómo hay 3 acontecimientos que nos unen y nos tienen que importar como seres humanos habitantes de este planeta. Uno, el que estamos hablando aquí, calentamiento global, que ya vamos a hacer un poco más énfasis en los sectores. El otro, el sistema blockchain, cómo todo este tema va a causar un impacto incluso en la economía, porque ya no va a pasar por las manos del poder, sino que es un sistema descentralizado. Y cómo, digamos, la inteligencia artificial, sumada, por ejemplo, a estas herramientas o armas de fuerza nuclear, pueden acabar con el planeta Tierra. Entonces, volviendo al tema del calentamiento global, digamos, los sectores que son más impactantes dentro del calentamiento global es el sector energético. Digamos, en el concepto global, el sector energético
es uno de los mayores causantes, si no es el mayor causante de los gases de efecto invernadero, primando pues o punteando por China, que es un monstruo de los gases de efecto invernadero con respecto a todo el planeta Tierra, y por lo que es por sus plantas de tratamiento, por sus plantas de generación de energía que están basadas en chimeneas y en fuentes que generan vapor, y ese vapor se convierte finalmente en dióxido de carbono, en metano, en óxido nitroso o los derivados del nitrógeno, ¿cierto? Que todos son gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que países como Colombia, ya yéndose el concepto más de país, tiene unos modelos en los temas energéticos un poco más favorables, que hacen alusión a energías renovables, pero que también tienen un impacto ambiental considerable. Digamos que nosotros en Colombia estamos fundamentados en la energía hidroeléctrica, sí, y la energía hidroeléctrica causa un impacto en temas de gases de efecto invernadero diferente, porque no generamos gases de efecto invernadero más allá del H2O, pues o el vapor de agua que se puede generar de acuerdo a esa caída de agua, pero nosotros estamos utilizando unas energías renovables que no implican esos gases de efecto invernadero puntualmente, lo que no pasa en el resto del mundo, ¿cierto? Y sin embargo, por ejemplo, temas como la energía hidroeléctrica sigue teniendo un impacto ambiental dentro de nuestro territorio grande. ¿Por qué? Sí. Porque es cambiar de un sistema léntico a un sistema alótico, ¿cierto? El sistema léntico hace alusión a los ríos, cómo pueden fluir, y hace entonces una composición diferente molecular hablando de químicamente dentro del cuerpo de agua, porque se oxigena, porque esas caídas y esas oxigenación que tiene con las rocas pues genera un tipo de ecosistema diferente para las plantas y animales que están dentro de ese ecosistema, y cuando se represa se cambia a un sistema un poco más con más ausencia de oxígeno, donde se generan un albedo, inclusive, que era un concepto que estábamos manejando ahorita, que es la capacidad de reflejar de los objetos. Entonces, al vos tener un espejo de agua con un área superficial mucho mayor, digamos que el albedo por incidencia del sol puede ser mayor, entonces genera un poco más de vapor de agua. Ese vapor de agua genera entonces un poco más de lluvias en esos sectores, porque se evapora, y por evapotranspiración y evaporación entonces vuelve el ciclo del agua otra vez, ¿cierto? Se calienta, se condensa, llueve y vuelve a hacerse el ciclo, ¿cierto? Eso con respecto al sector energético. Uh-huh. Ya si nos vamos, por ejemplo, al segundo sector, que es el transporte, el tema del transporte también es a tener en cuenta. No solamente hablamos de transporte terrestre, sino también transporte marítimo, transporte aéreo. Genera también una alta emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos dióxido de carbono y metano, que puede y que contribuye de gran forma al tema del calentamiento global. Otros sectores que también aportan, digamos, al calentamiento global es entonces el tema del agro, la ganadería extensiva, porque ¿qué pasa con el tema del agro? Digamos lo que pasa en la Amazonía puntualmente. Uh-huh. Tenemos un bosque que es el que actúa como un sumidero. El concepto de sumidero es un punto que capta, ¿cierto? Que capta. En este sentido hablamos de la Amazonía como un sumidero, porque capta el dióxido de carbono emitido por las diferentes actividades que hacemos, y al nosotros deforestar esos bosques, liberamos ese dióxido de carbono, uh-huh, que está acumulado dentro de los árboles, y le cambiamos el uso del suelo a ese territorio. Entonces, si lo cambiamos por el agro, pues bueno, sigue siendo impactante por, digamos, las diferentes formas que se cultiva, y digamos, ahí ya hacemos alusión a procesos fluorados, o digamos, todos los componentes que se pueden derivar de los pesticidas, insecticidas, que tienen una composición molecular que afecta también, y que también genera gases de efecto invernadero. Entonces,
si nos vamos después de ahí a la ganadería extensiva, cuando tomamos bosques, o sea, sumideros que están captando y que están entonces empezando a liberar porque se tumbaron esos bosques, y si los cambiamos entonces por un animal bovino, por ejemplo, que sigue rumiando pues como todas las plantas que siguen creciendo allí y que entonces evitan que no capten CO2, y que además esas heces que los animales disponen se convierten en metano, y ese metano también entonces genera un gas de efecto invernadero que se tiene en cuenta. Entonces vemos que digamos los sectores económicos y actividades, si bien unos generan más contaminación y más gases de efecto invernadero que otros, van todos muy entrelazados porque sin duda alguna el transporte está intrínseco en uno, y todo va entrelazándose. Entonces vemos que hay prácticas que debemos modificar y tecnologías que debemos inyectar o hacer parte para que los procesos sean menos contaminantes y que generen menos gases de efecto invernadero como tal. Entonces ahí pasamos como por unas breves actividades que hacen que generen diferentes gases. Por ejemplo, aquí se me olvida otro muy importante, que son los residuos sólidos. Y no solamente hablamos de residuos sólidos domésticos, sino también industriales, y cómo esas industrias, por ejemplo, porcinas, las avícolas, generan incluso también unos contaminantes como el amonio, el amoníaco, el óxido de nitroso, que se generan de acuerdo también a las grandes cantidades de heces que generan estos animales, y que se vuelven olores incómodos para las comunidades que están asentadas dentro de ese territorio, pero también unos gases de efecto invernadero que tienen consecuencias importantísimas y que afectan también grandemente el calentamiento global. Entonces recogemos como esos el sector energético, el sector de transporte, el sector de agricultura y deforestación, ganadero, y el sector de residuos sólidos, que no solamente son los rellenos sanitarios de nuestros municipios, que también son gran fuente de cantidad de residuos sólidos y de contaminantes, sino también entonces los residuos sólidos que se generan a partir también de los diferentes animales de los cuales nos alimentamos y de los cuales se basa nuestra canasta familiar para el día a día. En general, pues es el modelo económico el modelo en el que vivimos, que se entrelaza entre todo, que genera todo lo que está pasando. Exactamente, es un cambio realmente en ese modelo, porque digamos esos modelos no permiten que esos ciclos que tiene el planeta Tierra se regulen, y pone cosas donde no tienen que estar, ¿cierto? Sacan cosas de donde deben de estar para ponerlas donde no tienen que estar. Eso es como la descompensación y lo que genera entonces el cambio climático. Pensando en lo que estamos haciendo, porque pues obviamente estamos haciendo cosas mal que están generando esos cambios tan grandes, y el impacto ni siquiera lo vemos, o sea, ni siquiera hemos hablado de realmente el impacto tan grande que podría tener si seguimos a este ritmo. ¿Qué deberíamos hacer? Pensándonos en individuo y también en comunidad. Bueno, digamos que el gran reto como globalización, primero está en encontrar realmente sistemas globales. O sea, nosotros ya tenemos problemas globales y necesitamos soluciones globales, ¿cierto? Esas soluciones globales se tienen que encontrar en paneles intergubernamentales que se sienten a generar acuerdos que sean realmente factibles de ejecutar y de hacer. Ya hay acuerdos, como es el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, que van en esa proyección de conservación. Pero desde que las principales potencias del mundo no se sienten realmente a admitir el calentamiento global primero y a combatirlo, no vamos a hacer mucho, pues nosotros, por ejemplo, desde un país como Colombia, ¿sí?
Colombia afortunadamente es de los países que menos aporta al cambio climático. De hecho, contribuye a combatirlo un poco por los parques nacionales que tenemos, los que se convierten en sumideros, como se lo explicaba antes a todos. Pero esa globalización implica que países como Estados Unidos, como China, como India, como las naciones, como Europa en general, deben ponerse de acuerdo en esas formas de combatir el cambio climático. Entonces, ya han habido diferentes cumbres mundiales en cuanto al cambio climático. De hecho, pues hay un panel intergubernamental de la cumbre contra el cambio climático, existe actualmente, y se han puesto metas, ¿cierto? Pero metas muy laxas y con compromisos que no cumplen y no se llega como a un acuerdo sensato, ¿cierto? Real, algo real para cambiar. Sí, digamos que están planteando, pues bueno, que las energías, cambiar a energías renovables, que los países desarrollados apoyen, por ejemplo, a países en vía de desarrollo en la conservación. Entonces, por ejemplo, que un país como Estados Unidos pueda financiar a Colombia, por ejemplo, para que siga potenciando los parques nacionales y que actúen como esos sumideros que se requieren. Por ejemplo, en Colombia, migrar a energías mucho menos impactantes como la energía eólica en La Guajira, proyectos como parques eólicos y parques solares van a ser una mella dentro de esa generación energética que es quien más está contaminando. Y empezar ya desde las casas a tener otras prácticas, ¿cierto? Y empezar a generar educación ambiental y educar seres humanos que vayan con otra visión de vida que no sea solamente basada en lo económico, ¿sí? Es difícil porque las comodidades que da la economía y que tenemos actualmente son muy grandes, pero desde que no cambiemos como esa mentalidad extractivista, materialista, no vamos a realmente tener un cambio como humanidad, ¿sí? Como humanidad globalizada. Entonces, yo lo que pienso, más que un acto como tal de invención o de buenas prácticas, que son muy importantes y que las vamos a hacer, vamos a mirar a eso paulatinamente, es entender que somos una globalización, somos un mundo global, somos un planeta Tierra que tiene problemas globales y que ya no se trata de Colombia o de Estados Unidos o de China, sino que se trata del planeta en Tierra entero. Cuando logremos hermanarnos y sentirnos propios de este planeta Tierra, vamos a empezar a cambiar un poquito esos modelos. Pero está un poco lejos todavía eso. ¿Qué más podemos ir haciendo? Migrar a la agricultura regenerativa, por ejemplo, que se basa también en que creemos esos cultivos que también sean captadores de dióxido de carbono, que migremos a edificios, por ejemplo, que tengan fachadas verdes, que tengan recirculación, por ejemplo, del agua de lluvia, para que no tengamos que ir siempre a la fuente o al río a aprovecharnos de su caudal, que tengamos modelos que ahorren agua, modelos que ahorren energía. Solamente cuando lleguemos a esos modelos vamos a poder, digamos, tener un cambio como en temas de cambio climático, en temas de calentamiento global. Y yo apoyo algo, pues, y es la reforestación. Yo pienso que nosotros tenemos la obligación de reforestar cada parte de nuestras ciudades, que no solamente por un tema de calentamiento global, sino también de bioclimática, de sano esparcimiento, de recreación. Los árboles contribuyen de gran forma al cambio climático. Si sembramos cada uno 100 árboles, 50 árboles dentro de nuestro territorio, vamos a hacer un cambio, ¿cierto?
y vamos a tener sumideros que finalmente son captadores de carbono y de dióxido de carbono. Y las condiciones que da los árboles, pues en temas el clima también, pero por ejemplo un caso que nosotros nos explicaban mucho en la universidad, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, que está llena de árboles y rodeado de árboles, y eso absorbe todo el ruido, entonces eso hace que rodeado de vías principales no se sienta el ruido como de la ciudad, para generar un ambiente tranquilo de estudio. Eso, inclusive también, por ejemplo, trabajé en una avícola, y en esa avícola hacíamos reforestaciones masivas, y hacíamos unas reforestaciones en todo el perímetro de la empresa, con árboles específicos, por ejemplo el NIM, que es muy bueno como para captar material particulado y contaminante. Entonces es también como una barrera viva que atrapa los diferentes contaminantes, se quedan en las hojas, y actúa también como un aislante, como tú lo decías, de sonido y de contaminantes. Entonces la invitación es a que en cada rincón que podamos tener, sembremos. Hay que tener cuidado con que sembramos también, ¿cierto? Hay especies que cumplen funciones específicas dentro de los ecosistemas y que hay que incentivar, como hay otras que son introducidas, otras plantas que antes lo que hacen es deteriorar esos ecosistemas y hacer como un tipo de monocultivo que no diversifica realmente como los bosques. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de reforestar con qué se hace, siendo muy estratégicos, qué es lo que se necesita en cada caso puntual, ¿cierto? Eso se podría hacer hasta un podcast completo. Claro que sí, o sea, digamos que los parques lineales, los parques empresariales van a requerir de diferentes plantas que incluso pueden hablar desde un factor ambiental, pero también desde un factor etnobotánico. O sea, cómo la etnobotánica puede entrar a participar también dentro de los árboles que encontramos dentro de nuestra ciudad. Caso, por ejemplo, no sé, del drago, por ejemplo, que tiene un concepto también etnobotánico que es, por ejemplo, combatir la gastritis. Entonces, es jugar con las diferentes bondades que brindan las diferentes especies y que pueden suplir o contribuir a diferentes problemas. Te quería hacer una pregunta, porque me parece muy doloroso que, por ejemplo, la proyección hacia 2050 más o menos, y puede ser hasta antes, que China sea la potencia mundial, o sea, que pase de Estados Unidos a China, pero vemos que China es el país más fuerte, con más emisiones de gases de efecto invernadero. Ajá. Entonces, y si está asumido o está pues con más impacto desde el tema energético, por lo que explicabas ahorita. El tema, por ejemplo, de la energía nuclear, que hay muchas perspectivas de gente que le tiene miedo, de no está terminado de inventar, o sea, no está terminado de inventar, es energía nuclear, hay residuos, pero podría ser la solución energética. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Digamos, en eso nosotros en Colombia conocemos muy poco, porque de hecho pues casi que las plantas nucleares aquí son mínimas, no sé si ni tenemos. El caso es que la energía nuclear es muy interesante porque se genera desde una infraestructura pequeña, desde un impacto ambiental en primera instancia pequeño, pero que después no se sabe qué hacer con esos residuos, ¿sí? Pero es una buena, digamos, forma alternativa de emergencia por ciudades que tienen gran cantidad de habitantes y que no pueden darse el lujo de tener otra fuente de energía, ¿cierto? Entonces, por ahora, pues, el tema es saber disponer bien esos residuos para que nunca vaya a ocurrir una tragedia con ellos, que es lo que se tiene mucha precaución. Cómo se disponen esos residuos después de que cumplen una vida útil. Es el problema mayor. De resto, digamos que puede llegar a ser una buena solución en primera instancia para grandes ciudades que no tienen otra forma de generar energía, por lo menos por ahora. Entonces sí, ese es el tema. Es el residuo que se genera después y que no se sabe dónde ponerse. Algo pasa parecido, por ejemplo, con el tema de las plantas de tratamiento de agua residual, que por ejemplo no se sabe qué hacer con el tema de los lodos. Entonces
después de tratar toda el agua residual se generan unos lodos que generan también metano, que generan también dióxido de carbono y que emiten unos contaminantes a la atmósfera y que no se sabe después qué hacer con ese residuo. Entonces, estamos en este momento en proyectos ingenieriles que se puedan darle uso como tal a todos esos excedentes que salen y esos residuos que se generan de esas prácticas. Por ahora eso es lo que las hace como más contaminantes. Porque entonces eso genera algunos retos que nos genera a nosotros como humanidad, y como lo decías ahorita, no pensándonos como en un país o en una región particular o como individuos, sino que se nos van generando ciertas necesidades puntuales con proyecciones a 5, 10, 50 años. Por ejemplo, el tema del crecimiento exponencial, vamos a ver limitados con este calentamiento global menos recursos y se generan como unas necesidades puntuales a las cuales tratar, y se podrían pensar, por ejemplo, una de ellas es el tema de esos residuos. Yo como pensándolo económicamente, no económicamente, o sea, pensándolo como necesidades a solucionar, yo como trato de solucionar, por ejemplo, el tema de esos residuos que quedan por ahí, cómo se podría generar un modelo que no sirva y que emita eso, pero nos salen un montón de necesidades. La pregunta es hacia lo que conoces, ¿qué soluciones se están dando ahora que estén solucionando esos problemas? O que posiblemente podrían solucionar, no necesariamente que se estén dando ahora, sino hacia el futuro que podría pensarse. Si no tienes una respuesta, no es obligatorio, sino hacia dónde pensarse esas necesidades. ¿Sí me hago entender? Ok, a ver, en temas energéticos, pues ya hemos visto que vienen grandes tecnologías como es la energía mareomotriz, que parte a partir, por ejemplo, de la marea de los mares. La energía eólica, que es a partir del viento y como a través del movimiento del viento, generando un movimiento en las aspas, puede convertirse en energía. La energía solar como tal, que por ejemplo ese es un buen caso para el oriente antioqueño, que la incidencia de la luz es muy es muy amplia dentro de nuestros municipios y tenemos una buena radiación, ¿cierto? Desde esa primer fuente de energía, pues digamos que vamos en esa proyección, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el tema de la energía solar, lo más costoso es el almacenamiento, pero entonces ya estamos migrando, por ejemplo, a que todos esos paneles solares que estemos instalando puedan anexarse, por ejemplo, a una red. Entonces, que tú no tengas que comprar un sistema de baterías que almacene, que es el que es más costoso, sino que tú directamente con un panel solar lo inyectes a la red y entonces se te empieza a descontar en tu factura por el ahorro en el consumo que estás generando, por lo que le estás inyectando a la red. Entonces, es una forma muy buena de cambiar esas formas de hidroeléctricas o energía nuclear. En temas de movilidad, por ejemplo, que es el otro factor, el transporte, vemos que cada vez vamos migrando también a transportes más eficientes, que tampoco se han terminado de mejorar, pero que hablamos ya de energías renovables y cómo empezar a generar pues entonces una movilidad con energía eléctrica, ¿cierto? Digamos, en el caso, por ejemplo, yo ando en la ciudad en bicicleta eléctrica todo el tiempo. Es una excelente forma, pero ¿por qué lo permiten ciudades como la nuestra, Río Negro? Porque el clima es ameno, contamos con buena infraestructura vial, dentro de comillas, pues las ciclorrutas están bien trazadas, digamos, falta interconexión entre ellas, pero están bien trazadas. Entonces eso va contribuyendo, ¿sí? Digamos que ya dentro de las empresas, que es otro de los contaminantes mayores, es como empezar a combatir el uso eficiente y racional del agua, el uso eficiente de la energía, para que todos tengamos como una responsabilidad dentro de lo grande que enmarca una empresa, ¿cierto? Entonces,
esos programas de educación ambiental también implican y aportan mucho, porque el hecho, por ejemplo, de que vos separes correctamente dentro de tu empresa o dentro de tu hogar, implica que al relleno sanitario solo esté llegando lo necesario, entonces no se colmate tan rápido, no se tenga que transportar tanto desde tu casa o desde tu empresa hasta el relleno sanitario. Entonces estamos hablando de menos quema de combustibles fósiles en el transporte. Entonces esos son pequeños actos que van contribuyendo, ¿sí? Y como tal ya el hecho de generar sumideros y bosques, restauración de bosques, reforestación, evitar la deforestación, van a ser puntos o digamos, se van a crear unos hotspots, así lo nombran los científicos, puntos calientes de conservación que sigan cumpliendo ese rol de sumidero y que sigan conservando la flora y fauna dentro de esos espacios y que a la vez estén captando todo ese dióxido de carbono. ¿Qué otras formas? Ya vienen procesos ingenieriles mucho más interesantes. Eso es un reto bien bacano como para las nuevas generaciones, y es que generemos hornos más eficientes, por ejemplo, por ejemplo, el sistema dentro de los porcícolas y dentro de las avícolas, que se generen biodigestores, que esos biodigestores lo que hacen es que dentro de esos mismos procesos que se generan dentro de las heces de los animales y esa bioacumulación de gases se puedan utilizar para generar movimiento de ruedas y de que se genere otra vez energía que se pueda utilizar como dentro de los mismos procesos. Entonces, finalmente, yo que te digo que cómo se va a dar un combate realmente del calentamiento global cuando nosotros lleguemos a generar procesos de producción de residuos cero, ¿sí? Donde tu chimenea vuelva a ser reintegrada al proceso, donde tu residuo sólido vuelva a ser reintegrado en una compostera, donde tu residuo sólido pueda ir a un centro de aprovechamiento que pueda ser reintegrado al proceso sin tener que sufrir muchos más procesos que impliquen más generación de gases de efecto invernadero. Cuando nosotros logremos tener procesos cíclicos realmente en todos nuestros procesos, vamos a poder migrar a un modelo mucho más sostenible. Por ejemplo, hablando un poco de economía circular, que va muy como recogiendo ese concepto. En la maestría, el profesor también, yo hice una maestría de transformación digital y de negocios. Digamos que las personas que se dedican al tema de los negocios piensan mucho en negocios, ¿cierto? Y se vuelve también enfermizo. Pero hay cosas para aprovechar también de esas cosas, y es la posibilidad o los retos que tienen las personas que quieren emprender, que utilicen estas necesidades que son tan fuertes hacia los retos empresariales que tengan. Es decir, que puedan transformar sus modelos de negocio en algo que les sirva a la sociedad en general y que encuentren algo económicamente factible que pueda funcionar. Por ejemplo, el caso de lo que vimos de Freddy de Platzi, que él mostraba un ejemplo de una empresa que... Habían dos empresas pues, que recuerdo en ese momento. Era una que construían los edificios de una forma que las fallas que tuviera se regeneraran del CO2. Uh-huh. Que todas esas fallas que tiene, digamos, el cemento del asfalto, pues... tengan una biotecnología o unos sensores que hacen que con el dióxido de carbono se puedan expandir y regenerar esas no sé cómo se llaman esas ranuras o grietas que se generan a partir pues como de la malformación del cemento como tal, o como del movimiento que pueden generar incluso como los diferentes sistemas dentro de una estructura. Sí, eso es un escenario ideal donde, digamos, los nuevos empresarios como nosotros, como las empresas que vienen surgiendo y que van volviéndose tendencia,
como esa Moicos, por ejemplo, buscando cómo hacer que se reintegre o se tenga en cuenta como ese ciclo de vida de las cosas, ¿sí? Digamos, nosotros, por ejemplo, desde Amoicos tenemos un proyecto bien interesante que son las pacas digestoras, y que van enfocadas al tema de los residuos sólidos. Y si bien las pacas digestoras han tenido un trasegar desde que fue su invención, ¿cierto? Es como poder irlas automatizando cada vez más para que los residuos sólidos puedan ser mejor aprovechados y sean aprovechados en el lugar, ¿sí? Que tenemos que volvernos también recursivos y que las soluciones a los problemas se le den en esos mismos lugares para que ese aprovechamiento se dé dentro de ese mismo lugar, porque es como vamos a tener una economía circular y evitar que después de nuestros procesos alguien tenga que llevar eso para otro proceso y para utilizarlo dentro de otro sistema, ¿sí? Es la forma donde vamos a poder encontrar cambios, ¿sí? Pero esto tenemos que hacerlo desde una forma global, ¿sí? Que estas soluciones tengan impactos globales, no solamente locales. Repensándonos todos qué es lo que estamos haciendo. Y hermanándonos, hermanos. Es que yo creo que yo sentirte a ti como parte de mí y que me duela lo que le pase a usted, así esté en el punto más lejano del planeta Tierra, es como nos vamos a sentir parte de todo, ¿cierto? Porque si sentimos como que todo es muy ajeno y como que pasa por allá, no vamos a encontrar una solución. Entonces por eso yo estaba pensando mucho en que si nos vamos a pensar, por ejemplo, como empresarios, como gente que quiere darle soluciones a unos retos, que se piensen desde ahí. Y por eso me parece muy bonito lo que ustedes hacen en Amoicos, que se piensan en una empresa que dé una soluciones a problemas reales que tenemos, que no van a, o sea, que no nos van a detener, que necesitan solución real ya. Entonces no sé si seguimos hablando un poquito sobre esas tecnologías o lo dejamos ahí. Yo creo que... Pues no, yo lo que quiero es invitar a que surjan nuevas empresas para esos problemas globales que se vienen. Que dejemos un poquito como ese inmediatismo de que todo tiene que ser para allá, que todo tiene que estar dado ya. Que nos vamos un poquito más orgánicos. Los procesos orgánicos son los que más valen la pena, los que más dan réditos en un futuro. Y que empecemos a mirar y a tener modelos de investigación que sean desde la parte empresarial, porque la parte académica cumple un rol y lo está haciendo actualmente, pero después tenemos que ir a consolidarlos en empresas que nos permitan también desde esa sostenibilidad, desde lo económico, pero también desde lo ambiental, ¿cierto? Entonces eso implica investigación, ensayo-error, encontrar salidas donde solamente la gente ve problemas, porque es la forma en que le vamos a dar un giro a lo que estamos viviendo como humanidad y a lo que se puede venir con el calentamiento global. Lo que te digo, o sea, si nos basamos en el inmediatismo, el éxito no sé qué tan asegurado esté. Pero si nos volvemos metódicos, investigadores, yendo al territorio, conociendo las comunidades, poniéndonos en conexión con la fauna y flora, pero también con esos servicios ecosistémicos que nos brindan, vamos a poder generar empresas que vayan más acorde al desarrollo sostenible, ¿cierto? Y cambiar un poco esos modelos económicos extractivistas a basarnos en modelos económicos que sean más recreativos, más sostenibles en general. Pero, como digamos, yo me atrevo a plantear incluso un tema interesante dentro de el tema, por ejemplo, de el sistema blockchain, el sistema artificial, la tecnología de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a empezar a causar un problema a la humanidad, y es que nos va a volver obsoletos,
a muchos humanos. Sí, mucho. Pero también nos va a permitir tener un tiempo, digamos, mayor para concentrarnos en problemas más grandes, globales, ¿sí? Porque un robot ya va a poder hacer el aseo de nuestra casa mientras nosotros podemos estar investigando cómo se combate el cambio climático, ¿cierto? Entonces, cambiar los procesos operativos a procesos analíticos. exacto, ya no tenemos obreros, ya no vamos a necesitar obreros, en cierto momento de la vida no vamos a necesitar obreros, sino que vamos a necesitar personas que estén pensando realmente cómo se va a dar el desarrollo en la región, cómo se va a dar un desarrollo global, cómo vamos a combatir esos problemas globales. Vamos a hacernos responsables de eso y a investigar, a desarrollar modelos económicos y proyectos que vayan en esa proyección. Entonces tenemos que también ver las ventajas que nos están dando y que tenemos ahorita como civilización y asumir esas responsabilidades. Para dar solución a necesidades. Exactamente. Yo creo que está bien así. Yo creo que podríamos cerrar y dejar abierto a muchos posibles podcasts. Sí, ok, aquí podemos hablar entonces. Me gustaría mucho de hablar de esa parte de la permacultura, ampliar mucho más desde el concepto, por ejemplo, de amoicos, cómo lo estamos manejando, cómo se está manejando en la región, desde el Carmen, San Carlos, las diferentes municipios y ciudades que tenemos como en nuestro territorio, cómo pueden hacer uso de esas bondades que tienen dentro de sus territorios y dentro de sus ecosistemas para tratar la permacultura y partir desde ahí un modelo económico diferente que nos permita incluso ser referentes para el mundo entero. Lo tenemos todo. Tenemos 2 océanos, tenemos los Andes, tenemos la Amazonía, tenemos la Orinoquía, mejor dicho, tenemos un montón de ecosistemas importantísimos. Tenemos el 55% de los páramos en el mundo. Tenemos el Magdalena del Cauca, tenemos infinidad de cosas. O sea, estamos realmente desde la parte de los ecosistemas muy bien dotados. Y tenemos que hacer un desarrollo muy inteligente para que no solamente nosotros como colombianos, como suramericanos, nos aprovechemos de esos ecosistemas, sino que también le demos un punto de partida a la humanidad para cómo poder desarrollarnos como humanidad. Y también talleres con otras perspectivas, desde la parte técnica, ambiental, política ambiental, para repensarnos un mundo mejor y emprendimiento ambiental, todos esos temas que se pueden generar, que creo que nos darían mucho valor a todos, porque también llegamos a un punto de superaprender entre todos y de reaprender. Hay un tema interesante, por ejemplo, que comparto con Petro. Claro, no voy a votar por Petro porque me parece un tema arriesgado, pues, y como lo plantean, tenemos todos los grandes capitalistas, y eso tenemos que ser muy claros también de Colombia. Hay una transición, ¿sí? Petro plantea una transición en el agro interesante, en primera instancia impactante, y no se tiene que dar de esa manera, pero nosotros tenemos todas las capacidades para basarnos en el agro, y vamos a ver, se los aseguro, en tiempos más lejanos, no tan lejanos, que la soberanía alimenticia se va a ver muy afectada por el tema de la agricultura, porque ya nadie quiere cultivar. Pero si nosotros como colombianos nos basamos en temas de agricultura y somos la despensa del mundo entero, de más de 300 frutas que generamos aquí, solamente por hablar de frutas, vamos a tener un potencial impresionante. ¿Sí? Si cambiamos de ese modelo extractivista en los hidrocarburos a basarnos en el agro, pues pucha, lo que nos espera son éxitos, porque vamos a ser la despensa del mundo en muchos aspectos. Y el hidrocarburo va a tender a ser obsoleto, ¿sí? Vamos en esa transición. No es el momento para trascender a eso, pero si nos vamos fijando esos objetivos como sociedad, vamos a dar de qué hablar en la humanidad entera.
vamos a tener unas herramientas interesantes. Bueno, Alejo, te agradezco mucho por el espacio, muy interesante, muy enriquecedor. Este vinito está entrando de maravilla. Salud, hermano. Muchas gracias, hombre. Un brindis por vos y por todo lo buena persona que sos, todo lo que estás impactando y todo lo que nos puedas aportar desde los conocimientos de la persona que sos. Muy agradecido, mucho por este espacio que viniste pues a contarnos todos los conocimientos que tenés en tu cabeza. Y espero que se puedan dar muchos más espacios como esos. Muy agradecido. Sí, así va a ser, Alejo. No, vamos a dar de qué hablar porque nosotros tenemos una misión muy grande y es conservar este planeta. Yo tengo una futura relación con las nuevas generaciones que vienen y una responsabilidad muy grande, y lo asumo con mucho respeto y mucho cariño por todo lo que nos compone. Muchas gracias. Por ahí, Paul, antes de irnos, viene con más cosas después, pues en un tiempo ya él tomará su tiempo prudente para empezar a contarles, para que se dé cuenta que son unos proyectos también muy bonitos que quiere darle. Entonces, pues si se puede dar colaboraciones, alguna cosa, claro, bienvenido sea. No, vamos fuertes en temas de turismo sostenible, potenciando pues como toda la región y la zona de embalses que tenemos aquí en el oriente antioqueño. Venimos con un proyecto de pacas digestoras con el Tecnoparque, venimos con un proyecto con Prodepaz en temas de educación ambiental, y nada, soñando con que el tema de los negocios verdes se pueden fijar, se pueden hacer sostenibles desde la parte económica también, no solamente desde la parte ambiental. Y bueno, en esa morimos. Paul, muchas gracias, hermano. Gracias, Alex.